Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, bendita familia, de todo corazón, por la bendita presencia de Dios y su sentir, que toda bendición que nos ha permitido Dios a los que tenemos hambre y sed de justicia, estén con todos ustedes para el conocimiento del Evangelio. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con esta enseñanza número 37 de la Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 28. Benditos hermanos y hermanas, siempre les pido la bendita Biblia en mano, la palabra en mano. Y les hago de su conocimiento que terminando Romanos, que ya nos falta pues solo así que unos cuantos versículos y un capítulo que es el 16, vamos a proseguir con Gálatas para poder concordar todo esto que vimos en Romanos, que nos habla de la carne y del espíritu, que nos habla del primer pacto y del segundo pacto, que nos habla de los circuncisos en el primer pueblo y de los incircuncisos. Bien, así que prosigamos, benditos hermanos, y 15:28 dice la palabra. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré a ustedes rumbo a España. Acuérdense que ayer veíamos que en esta carta Pablo está diciendo que desde hace mucho quería ir a ver a sus hermanos y estar con ellos. Así que les dio a entender o les dio el conocimiento que iba a llevar un fruto que era la ofrenda de Acaya y de Macedonia que habían preparado para llevarla a Jerusalén. Como vimos ayer de la ofrenda, gracias a Dios nos ha dado en cada versículo pues el conocimiento, nos ha resumido con muchas concordancias bíblicas enfocado a lo que significa cada cosa. Y claro que es un fruto, porque ese fruto que veíamos de la ofrenda no es de uno, no es de alguien, ese fruto es de Dios nada más, porque en todo debe de ser glorificado Dios. Y recuerde que la bendita palabra de Dios nos dice, benditos hermanos, que nosotros o el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos, que el árbol se conocerá por sus frutos. Por eso aquí habla de un fruto. Ahora, una vez que Pablo, el apóstol, iba a llevar esta ofrenda, y muy importante también, benditos hermanos y benditas hermanas, porque Pablo en alguna ocasión, no aquí en esta carta de los Romanos y en la epístola de los Corintios, alguna ocasión que iba a llevar también una ofrenda de los Corintios para Macedonia, que ya le había comentado yo haciendo remembranzas el día de ayer y concordancias para explicar lo de la ofrenda. El mismo Pablo pues era enemigo de llevar ofrendas, pero no había quien. Timoteo también era de confianza y siempre con cuentas claras, porque Pablo siempre daba cuentas de las cantidades y de cómo se repartía todo. Así que también este fruto lo tenía que llevar Pablo, el apóstol. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener el fruto de Dios, si no me discipulé, si soy uno de los de la mayoría que son hipócritas y que nada más están buscando su propio bien y no el de los demás, quiero decirle que esas cantidades de dinero que se juntaban era una tentación a la carne, porque no era cualquier cantidad de dinero. Empezando con los corintios, que era un pueblo económicamente solvente, porque pues era un puerto donde llegaba y había mucho comercio, llegaban de varias partes del mundo y había mucho comercio ahí. Cuando estos hombres tenían todo el dinero,
pues se debe de estar preparado para cualquier deseo de la carne, para cualquier ataque a Satanás, como Judas, ¿verdad? Que agarraba, que pellizcaba, o de plano, que acaparaba todo, como lo hacen hoy los falsos representantes, los falsos pastores, como los gobiernos también, ¿verdad? Todas las contribuciones que salen del pueblo, como ya le había yo comentado, pues ahora sí que se abalanzan y agarran la mayoría y dejan la minoría. Entonces, Pablo en todo este aspecto fue santo, y vuelvo a repetir, yo le estoy diciendo esta enseñanza para darle gloria al fuego de Dios. Porque el fuego de Dios apaga cualquier seducción a la carne de Satanás. Sobre todo, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los representantes que han cambiado la gloria de Dios, la han cambiado por el Dios Mamón, por las riquezas temporales de este mundo. Entonces, para gloria de Dios, alguien que tiene temor, alguien que está con el fuego de Dios, puede decir, todo lo estimo como basura, que es el pecado, pero esto es una bendición de mis hermanos para que no haya pobreza, para las necesidades de los santos, como lo estábamos viendo. Así que, pues Pablo tenía este don privilegiado de poder ser un instrumento en todas las áreas y ser un instrumento fiel a Dios para la mutua edificación. Entonces ya dice que una vez que haya llevado ese fruto, entonces pasaría a España. Recordemos que ayer le decía que, pues, que esta epístola o esta carta iba dirigida a las comunidades romanas que había de congregaciones en aquel entonces. Dice, y sé que cuando vaya a ustedes o a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Otra cosa también muy importante para concordar, benditos hermanos y benditas hermanas. Un representante, un verdadero varón de Dios, como dice la palabra, porque yo siempre voy a usar versículos para concordar, dice que un buen escriba, refiriéndose a un doctor de la ley, de su corazón tiene tesoros antiguos y saca tesoros antiguos y tesoros nuevos de su corazón. ¿Qué significa esto? Que un obispo, el día de hoy, puesto por Dios y no por los hombres, debe de tener la canasta llena de peces, de pan, debe de tener la llenura del Espíritu Santo y debe de haber conocido todos los mandamientos, practicarlos, para que es una de las promesas que Dios pone, la palabra inscrita en nuestros corazones, no con tinta ni con letra, sino con el Espíritu Santo. Ahora, una persona de esta índole es una bendición mandada por Dios a donde sea que vaya. Pero mucho ojo. Los que se dejan amar, los que son mansos, los que no se adelantan a contender, los que meditan y mejor preguntan ante cualquier duda, y los mansos que meditan y le piden a Dios revelación, para ellos son los que Dios puede bendecir por medio de este tipo de instrumentos que llevan bendición en el conocimiento del Evangelio. Claro, aquí habla del Evangelio, aquí habla del Nuevo Testamento. Entonces vuelvo a repetir, y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Y no hay mayor bendición porque hasta ahorita, ya el año que tengo dando palabra por este medio, benditos hermanos y bendito pueblo de Dios, a todos los que han dado un seguimiento, han visto que Dios nunca habla que la bendición sea enriquecerme, sea de coches, sea de abundancia de dinero. No, no, nunca ha hablado de eso. Las bendiciones que el Señor Cristo nos trae por medio de Dios son espirituales. Las bendiciones, entre paréntesis, que el otro rey mundano trae son temporales, son
materiales y son pasajeras. Eso siempre grábeselo, hermano y hermana. Recordemos que Dios es un Dios espiritual y Satanás es un rey o un Dios, porque así también lo describe la Biblia, aunque nada más hay un Dios terrenal, que engaña. Entonces, las bendiciones que nos trajo Dios por medio del sacrificio de Cristo, como la oración, como la resurrección, como la presencia de Dios, como el conocimiento, esas son las riquezas que da Dios, no las de aquí abajo. Entonces, aquí estamos diciendo con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo, con enseñanza. Bien dice en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando a mi Dios. Ahorita vamos a ver para qué le voy a adelantar. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ahora, es muy importante también esto, ¿no? Porque aquí vamos a aprender sobre la oposición de los que se jactan conocer a Dios, pero que cuando no creen en nuestro Señor Jesucristo por el egocentrismo, por buscar lo suyo propio, como sabemos que en Jerusalén hemos hablado, el primer pacto, los circuncidados, los que no creyeron en Cristo Jesús, como siempre fueron oposición para el evangelio de la cruz, para el evangelio del sacrificio, como hoy también. Yo le he venido dando en cada enseñanza anterior cuando se toca y nos ha permitido Dios tocar el fruto que tenían aquellos que se jactaban de conocer a Dios. Proféticamente, ¿quiénes son el día de hoy? Son, y vuelvo a repetir, todos aquellos que entraron por la puerta del redil, como lo vamos a ver en Gálatas, esa oposición, y en qué los querían convertir, obligándolos a circuncidarse y a guardar toda la ley en el cuerpo humano sin el Espíritu Santo. Porque solamente creyendo en Cristo, solamente teniendo la cruz, podemos entrar al pacto de la circuncisión de la fe y del corazón. Ahora, por eso dice, ¿verdad? Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Y ahora, aquí, Pablo, para que oraran, para que tuvieran temor, está poniendo a Cristo. Por favor, hermanos, se los pido por nuestro Señor Jesucristo. Casi les dice, hermano y hermana, si usted está agradecido por Jesús en lo que hizo por la cruz, se los pido en su nombre. Se lo pido por Él. Que me ayuden. Y por el amor del Espíritu. Porque recordemos, Dios es amor. Y recordemos que en 1 de 4:7 dice que el que tiene a Dios puede amar. Pero que Él nos amó primero y no nosotros a Él. Por eso dice, y por el amor del Espíritu, el amor de Dios, que me ayuden orando a mi Dios. Ahora, ¿por qué? Porque hoy muchos se jactan de que nadie les puede tocar y que son intocables. Yo quiero decirle que la bendita palabra de Dios dice, bienaventurado el pobre de espíritu, el que tiene el entendimiento, que tenemos cizaña, que tenemos un adversario, que estamos aquí en el mundo pero no somos del mundo, pero que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra Satanás que anda como león rugiente. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en la epístola de Judas, que ya también vimos, que habla de los falsos profetas, dice que el arcángel Gabriel no se atrevió a decir maldición contra el adversario cuando se disputaban el cuerpo de Moisés.
Pero nos dice que los falsos representantes blasfeman contra las potestades superiores y son nacidos para presa. ¿Qué es esto? Precisamente el no tener la humildad de depender de Dios y saber que tenemos un adversario mucho más fuerte que cualquiera menos que de Dios y Cristo y los ángeles, luego Satanás. Y que nosotros tenemos que depender de Dios y la oración, que es un mandamiento, nos las ha dejado Dios para comprobar nuestra pobreza, para comprobar el entendimiento que hemos tenido, que somos microbios sin Dios, que somos una estopa a la lumbre sin Dios, que somos como un tamo al viento sin Dios, que somos como el mar en un ciclón. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios prueba para el que tiene entendimiento y para que en todo momento se esté fortaleciendo con Dios en la oración. Ejemplos, yo le he dado muchos ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo todos los días oraba, todos los días. Pero una de las que nos deja muy clara la bendita palabra viva es cuando Jesús iba a la cruz, que le pedía al Padre que lo fortaleciera para poder cumplir y poder exhumar la salvación, porque sabía que iba a enfrentar a Satanás y que lo tenía que vencer con la muerte. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo, absolutamente todo, como ministros que Dios nos pide, siempre va a haber un adversario, porque ese es el trabajo del diablo, ese es el trabajo de los demonios. Ir en contra de las cosas de Dios. Por eso a Satanás se le conoce como el adversario. Por eso a los anticristos se les conoce con la palabra contra Cristo, contra sus enseñanzas. Entonces, ¿sabía Pablo que por llevar este fruto, que por llevar esta bendición, iba a haber opositores? Y iban a ser amenazados, como los fariseos amenazaban a todos los que estaban en sus sinagogas, que si recibían algo de Jesús, algo de los cristianos, los expulsaban de las sinagogas. A algunos no les importó, pero dice la Biblia que otros por temor a que no los expulsaran, creían en Cristo, pero por temor no lo decían. Entonces, fíjese bien, también lo que dice aquí, oren para que estos opositores, y también dice, para que se acepta nuestra ofrenda. ¿Qué es acepta? Porque, oiga, usted va a decir, bueno, a cualquiera que se le lleve dinero, y más estando en una necesidad, ¿cómo no la van a aceptar? Pues no, porque los amenazaban y les decían, ay de ti, si tú aceptas algo que no provenga de Dios, claro que los engañaban, ¿verdad? Ay de ti, entonces los amedrentaban, porque ese es el trabajo de Satanás, amenazar. Bien, dice entonces, para que me ayuden orando a mi Dios, y recuerde, bendito hermano, aunque yo ore, el mandamiento de Dios, como dice en Efesios, orando en todo momento, unánimes, todos juntos, porque es un mandamiento para que la oración es poderosa, ¿sí? Para que seamos librados de la adversidad, pero hay que pedir unánimes, como en el Antiguo Testamento, cuando iban a enfrentar una batalla contra el adversario, contra alguna nación enemiga, el pueblo consultaba a los profetas y le pedían a Dios, oraban a Dios para que salieran victoriosos de esa batalla. Y aquí dice, para que sea librado, fíjese bien, librado de los rebeldes. Ahora, aquí estamos viendo entonces cómo Satanás sí tiene instrumentos humanos que no tienen a Dios. Porque el que tiene a Dios habla una misma cosa, estamos en un mismo sentir, el Espíritu nos conyunta por ligamentos para ser uno solo, pero las tinieblas no. Por eso en Corintios dice Dios, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No hay ninguna comunión.
¿O qué comunión tiene Belial con Cristo Jesús? No hay ninguna comunión, porque los hijos del diablo en todo momento son piedras de tropiezo para bajar de la cruz, para engañar con palabras de humana sabiduría y los persuaden para que no acepten las cosas de Cristo. Ahora, por eso dice, para ser librado de los rebeldes. Y aquí está una palabra clave cuando nosotros meditamos. Los rebeldes es alguien que el Padre de los cielos le dio una ley y los aceptó como pueblo, pero que son necios. La palabra rebelde significa el practicar el pecado cuando tengo un conocimiento de la ley. Entonces, estamos viendo que aquí no se refiere nunca a los que nunca entraron por la puerta de redil. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la palabra no es para los de afuera, siempre es para los de adentro. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Digo, ya se estaban esparciendo por todas partes. Pero en ese momento, recordemos que Pablo iba a Judea a llevar el fruto de la ofrenda. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén, para que sea acepta. Ahora, fíjense bien, para que la ofrenda de mi servicio. ¡Wow! Aunque Pablo recibió el dinero o lo material de Acaya y de Macedonia, pero el llevarlo, como le dije, es un servicio. El cocinar para los hermanos es un servicio. El limpiar una área para que lleguen los hermanos a congregarse es un servicio. Y cualquier obra que sea para la edificación de los santos es una obra. Y cualquier obra, no nada más de llevar la ofrenda a los santos, cualquier obra que Dios encomienda a los que tienen la capacidad por Dios, no un neófito, sino los que ya tuvieron un crecimiento y se lo ganaron. En cualquier obra, Satanás siempre está presente para destruir la obra que Dios y Cristo Jesús nos encomendó, que es el amor. Bueno, dice, fíjese bien, y que la ofrenda de mi servicio a los santos, ahora, fíjese bien, a los santos, mucho ojo, claro, aquí está hablando de la ofrenda, pero de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el servicio que Dios me ha encomendado a mí, según el don de cada uno, no es para los carnales, no es para los incrédulos, no, son para aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús y aceptaron el Evangelio por voluntad propia, sin que nadie los obligara, y están inclinados a la piedad, sin importar que sea un débil en la fe. Como ya lo vimos también, de recibir al débil en la fe, el que va empezando, porque no tiene conocimiento. Entonces, pero el débil en la fe, en ese momento ya es un santo, porque en el momento que decidió tomar la cruz y morir al mundo, recuerde que santo es, decidí darle mi vida a Cristo, ponerla como ofrenda, decidí consagrar mi vida. La palabra santo es consagrado. Bien. Entonces, dice en el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y claro, que en la oración, cuando Dios abre puertas, cuando vamos con Jehová de los ejércitos delante de nosotros y quita toda oposición, vamos con gozo, porque declaramos victoria si cumplimos con estos cultos racionales, que uno de ellos es el sacrificio de nuestro cuerpo y la oración. Cuando se abren puertas y cuando Dios abre puertas para su obra, hay gozo. Cuando no, cuando hay mucha oposición, hay angustia. Entonces, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque en enseñanzas anteriores yo le comentaba
por el conocimiento de la Biblia, porque en mi corazón nunca voy a poner palabras que no sean bíblicas, es que la voluntad de Dios era que Pablo fuera a Jerusalén y a llevar la ofrenda, porque Pablo ya había tenido una comunión con Dios y con Cristo para que se le dé la orden. Porque de igual manera, no crea que cualquier decisión y cualquier pensamiento que nosotros tengamos para la obra de Dios, Dios nos abre puertas. Ya le he dicho yo algunas citas bíblicas, alguna ocasión Pablo tenía planeado ir a llevar el evangelio a alguna parte, pero Dios le dijo, no, porque ahí no tengo nadie, ahí vas a pasar derecho y ahí no tengo nadie. Otra ocasión que Pablo no le consultó a Dios para la obra, casi lo matan. Entonces, nosotros somos sirvientes. Yo en una casa no voy a levantarme a hacer lo que se me pegue la gana. Le voy a decir al que me contrató qué hago. Si ya me dio indicaciones de lavar el coche, si soy un mozo, ¿verdad? De cortar el jardín, bueno, pues lo hago, pero nunca voy a tomar una decisión propia, sino voy a estar sujeto a mi patrón. Así son en la casa de los ricos. De igual manera aquí, ¿verdad? Porque yo como sirviente de una hacienda de algunos millonarios, si me levanto a hacer lo que yo quiera y le digo, oiga, patrón, mire, corté los árboles, los podé, me va a decir, eso yo no te lo mandé a hacer. A mí mis árboles me gustaban grandes, ¿por qué hiciste esto? Pero señores, en su casa, es para su bien. No, yo no te mandé. Entonces, aparentemente, está bien para muchos que toman decisiones de que vamos a abrir el evangelio en una cárcel y vamos a ir y toman decisiones propias. No tienen el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros en todo momento somos sirvientes de Cristo, como dice en Romanos 8, que los que son hijos, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces dice, fíjese bien, lo que dice aquí, por vosotros, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes, porque la bendita palabra de Dios dice que si un miembro del cuerpo se goza, todos los miembros se gozan. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, si usted tiene salud en todo su cuerpo, está en armonía, está disfrutando de correr, está disfrutando de poder comer sin abstención de nada porque está sano y vive contento. Pero una persona que está enferma de algún miembro, sea una muela, sea cáncer, sea cualquier cosa, pues ya no está en armonía, ya no está con gozo. Entonces, de igual manera la palabra de Dios dice, si un miembro se duele, todos los miembros duélanse. Pero si un miembro se goza, pues gócense, porque el ver a un hermano con necesidad, le digo porque por el fruto de Dios a mí me ha pasado, ¿verdad? Ver a un hermano con necesidad y cuando Dios le ha proveído, yo le digo, por ejemplo, para que podamos entender, yo le comentaba que alguna ocasión Dios me envió a un lugar de gente muy pobre, donde no tenían ni water, sino que tenían un hoyo, llamada aquí en México fosa séptica, donde iban a hacer sus necesidades, tenían techos de plástico, casas, pues ahora sí que de desperdicios de materiales, gente muy pobre, y algunas ocasiones que Dios me utilizó para llevar ofrendas, como bicicletas de carga, para que pudieran ir por su leña, para que pudieran poner un negocito, ¿verdad? Molinos para que molían, porque habían ahí gente que molía la masa, pues yo me recreaba al verlos contentos, muchas veces al verlos con lágrimas, no tanto de lo que recibían, sino del amor de Dios por medio de la familia, que mucha gente no tiene ese amor con la familia de carne, no hablo de mi caso, pero hay muchos que a mí me han tocado que no tienen el amor de dar, el amor de dar las vidas, el amor de hospedar en casa, el amor de que no diga uno, ¿verdad?, que el arrimado de los 2 o 3 días apesta. No, aquí por ejemplo hay
gente, hermanos y hermanas que tienen 4 años, ya con aquí 5 años, ya juntos, ¿verdad? Y el amor de Dios nadie apesta, al contrario, nos recreamos cuando estos corazones encuentran el amor de Dios por medio de los santos hermanos y hermanas. Y es algo muy maravilloso esto. Y yo le digo, Dios nunca nos va a enriquecer, ni nos va a mandar de nada, porque así dijo Dios, que a los pobres los íbamos a tener siempre con nosotros para probar, como ya le dije en enseñanzas pasadas, para probar verdaderamente si tenemos el fruto, si estamos santos, haciendo todos sus mandamientos, y uno de ellos es el dar. Alabado sea Dios. Dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes, que es lo que le digo, bendito hermano y bendita hermana, al principio de cada epístola, al principio de cada carta, siempre siempre el escritor desea la gracia y la paz sean multiplicadas. La gracia y la paz sean con ustedes. ¿Por qué? Yo ya le he dicho por qué. Yo no deseo que usted tenga una casa, yo no deseo que usted sea millonario, no. Eso lo puede apartar de la verdad, fidelidad, orar a Dios. Yo deseo de todo mi corazón que el que no se le puede comparar absolutamente con nada, ni con todas las piedras del mundo, las piedras preciosas, ni con todo el oro, ni la plata del mundo, es Dios. Porque es el Creador, es el Todopoderoso. Y ese es el pacto que trajo Dios por medio de Cristo, que para mí no hay mayor riqueza en todo el universo ni en todo el mundo que Dios. Así que yo también deseo que el Dios de la paz, ¿y por qué se llama el Dios de la paz? Porque Él vino a traernos su presencia para no ser sus enemigos, para guardar sus mandamientos. El Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Así sea. En lo que llegaban las ofrendas. Pero recuerde, les ruego por nuestro Señor Jesucristo que oren, que pidan para ser librado. Ustedes hacen eso y el Dios de la paz va a estar con ustedes. Claro, en todos los mandamientos, en este caso, en este mandamiento. Bueno, empecemos con el 16, benditos hermanos y benditas hermanas, que es el último capítulo. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y mire qué hermoso, bendito hermano. Voy a hacer aquí una pausa muy importante porque aquí nos está hablando de una mujer. Ahora, en las iglesias, las mujeres o los indoctos piensan que Dios también discriminó a las mujeres por no darles el don de pastoras, de apóstolas, de evangelistas. No, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hay muchos que no coinciden con la Biblia y que son opositores de la enseñanza que nos dejó Dios. La mujer, Dios le dio el don de ser profetisa, hasta ahí nada más, ese es el nombre, y una profetisa tiene el fruto de Dios de enseñar la palabra de Dios, porque la palabra es profética, toda la palabra es profética. Una verdadera mujer debe de enseñar a un matrimonio joven o a alguien que se va a casar, darle el tema del matrimonio, darle el tema de la oración. Generalmente las profetisas en los tiempos de Jesús, cuando estaba la santidad, enseñaban en casas y no predicaban en congregaciones a multitudes, sino que se dedicaban a enseñar por órdenes de Dios y por órdenes del representante. De igual manera aquí, por ejemplo, hay profetisas, gracias a Dios, se les permite enseñar la palabra, mas no si tuviéramos una congregación que hable y enseñe. Ahora, voy
voy para allá, el por qué. Desde que Dios hizo en Génesis al varón y lo puso en el Edén, que representa la obra de Dios, que representa servir a Dios con figuras terrenales, con parábolas, entonces Dios le dijo, voy a hacerle ayuda idónea al hombre para este trabajo que le he encomendado. Ayuda idónea. ¿Ayuda qué? A la obra que Dios le encomendó. De igual manera, más adelante nos dice que la mujer tiene que estar sujeta al varón, como Sara lo estuvo diciéndole Señor en todo, y como el mismo Abraham, cuando están los ángeles y se aparecen los ángeles, cuando va a ser destruido Sodoma y Gomorra, que se aparece Cristo con dos ángeles, que le dice a la mujer, ándale mujer, córrele y me mata y amasa para darles de comer a estos hombres, que todo tiene simbolismo. La mujer siempre fue sumisa. ¿Por qué? Bíblicamente el matrimonio cristiano, el que viene de allá arriba, es para dos cosas. Una, es para que la mujer me ayude en la obra, para alcanzar yo algún don, sea pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista, no importa el don, pero es para que mi mujer esté sujeta, no a que yo llegue y le diga, hazme unos chilaquiles viejas, porque vengo con mis compadres, órale, porque la palabra de Dios dice que te sujetes, no, sino a las cosas de Dios, sino a la común fraternidad junto con mi esposa, de poner los dones en provecho común para la mutua edificación. Esa es una. Y la mujer también se salvará dando hijos. También lo dice la Biblia. Entonces, esas son las funciones. ¿Y por qué se va a salvar dando hijos? Porque precisamente Dios hace a la mujer para multiplicarnos, no en las tinieblas, sino en la luz. Porque si un matrimonio cristiano consagrado, verdadero, que está en la verdad, tiene un hijo, obviamente lo va a inclinar a la luz y no a las tinieblas. Y también nos vamos a multiplicar de esa forma, no nada más en el bautizo, no nada más llevando el evangelio, sino también hijos de un matrimonio que nazcan del vientre de una madre, automáticamente van a ser un cristiano, vuelvo a repetir, si es que verdaderamente son santos los varones. Ahora bien, recordemos que también dice en la Biblia que la mujer se tiene que quedar callada porque primero fue hecho el varón. Así lo dice, poniendo de ejemplo Dios a Abraham. Ahora, yo digo, ¿será Dios un Dios que hace a la mujer a un lado? No, al contrario, porque aquí en el mundo quizás lo hagan con ciertas obras, que la mujer siempre ha luchado por una igualdad. Pero yo le voy a decir algo muy importante. La mujer que tiene menos trabajo, porque ella sí da su vida, pero el representante es el que sale a la guerra. El representante y el hombre, el varón, como en el Antiguo Testamento, las mujeres y los niños se quedaban y los que salíamos a la guerra a exponer nuestra vida y a pelear eran los hombres. De igual manera, en lo espiritual, nosotros somos los que estamos enfrentando al diablo y protegiendo al vaso frágil, que es la mujer, a nuestros hijos. ¿Y qué cree? Que la promesa de la vida eterna es igual para la mujer que para mí. Entonces, digo, yo no me voy a quejar de haber nacido hombre, le doy gracias a Dios. Pero, si a mí me dieran a escoger, pues yo diría, mejor me la llevo más tranquila porque es mucho más el peligro, es mucho más estar al frente de una guerra como varón y estar con los dones, claro, el don de Dios, que lo que le pide Dios a una mujer. Así que Dios creo que recompensa más, de cierta forma, porque es el vaso frágil y si es que hace buenas obras, claro está, porque también el marido debe de inclinar a la mujer a la cruz, como Cristo mamó, así también tengo que amar a mi mujer. Y si no está casada, una mujer
Bueno, toda la congregación estamos velando por ella, pero nosotros somos los que estamos enfrentando al diablo en todo momento. Esto no quiere decir que el diablo no le aviente flechas incendiarias a una mujer discípula, que Dios le permita pruebas, pero nosotros con la Biblia vamos y rescatamos a la ovejita del hocico de león con la palabra para que no se la lleve. Yo le resumo, bendito hermano, en unos minutos, pero estas enseñanzas del matrimonio, de por qué la mujer no fue escogida para un don, se lo puedo yo enseñar durante un mes. Desde el Antiguo Testamento hasta allá al Nuevo Testamento. Pero yo deseo que con este resumen lo entienda. Y si no, ahí están los contactos, como siempre le he dicho. Por eso dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Ahora, esta hermana se llamaba Febe. Qué bonito es que un representante santo, con conocimiento pleno de la palabra como Pablo, pueda recomendar a una hermana para la obra, porque todo es para la obra de Dios. Qué bonito. Y claro, yo voy a recomendar a alguien que esté en la cruz, yo voy a recomendar a alguien que esté apartada del mundo, yo voy a recomendar a alguien que pueda caminar en el mar, yo voy a recomendar a alguien que esté poniendo su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios todos los días. Nada más voy a recomendar a este tipo de hermanas que tengan este fruto. Dice, la cual es diaconisa, o profetiza, o diaconisa, que también diaconiza, diácono o diaconisa, viene de ayudante, como le dije, ayudante. Y también en el hombre, también en el hombre hay ese don. Hay muchos hombres, como Timoteo, como Bernabé, que no fueron apóstoles. O Bernabé, sí, perdón. Hay muchos varones que fueron seguidores de Pedro y de Cristo, que no fueron diáconos, no fueron pastores. Entonces, aquí el diácono es una ayuda en la obra de Dios con los representantes. Diaconiza de la iglesia en Cencrea. Hola, recuerde que cuando dice iglesia, no se figure usted nunca una construcción de cemento con techo. No. La iglesia es la que vino a levantar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros. Porque donde hay congregación, donde nos juntemos para escuchar la bendita palabra de Dios, esa es la iglesia. Sin importar si sea en una plaza, al aire libre, en una casa rentada, en una casa que prestaron, no importa. Bueno, ahí había una iglesia que estaba establecida. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, así como yo le dije, el apóstol va a llevar el evangelio en donde nunca se haya llevado el evangelio, y una vez que el apóstol dejó constituido el evangelio y dejó un grupo de creyentes, entonces el mismo Dios, por medio del apóstol, deja una iglesia que se haga cargo y que ya no salga de ahí. En este caso, o bueno, algunas ocasiones Dios nos puede mandar a otro lado, ¿verdad? Como a mí me ha establecido en 3 lugares. Ahorita en donde estoy establecido. No sé por cuánto tiempo, pero de igual manera el día de mañana me pueden mandar a algún lugar. Entonces, bien. Dice en el 2 que la recomendaba y dice que la recibáis. Recordemos que esta mujer que estaba en Cencrea iba también a las comunidades romanas a llevar algún fruto. Dice que la recibáis en el Señor. Y esto es muy importante, ahorita voy a explicar lo demás. Hay una coma ahí. ¿Qué recibir en el Señor? Recordemos que en enseñanzas pasadas ya vimos que por qué juzgamos al criado ajeno. Que si Dios y Cristo lo escogieron, ¿quién soy yo para desechar a alguien que Dios y Cristo compraron con su sangre y que le pertenece a Cristo Jesús? De igual manera,
Recuerde que la bendita palabra de Dios nos enseña que cuando viene alguien recomendado que es santo, y a mí me dicen, y no lo conocía a lo mejor, pero me lo está recomendando un verdadero siervo de Dios, y me dice que es intachable en el ministerio y que tiene un ministerio como diaconisa, ¿sabe qué? Le doy un abrazo y le digo, bendito y alabado sea Dios que me permite estrecharla y me permite conocerla con sierva bendita de Dios. Porque usted es mi familia, porque usted va a estar en la eternidad conmigo, bendita hermana. Y ese fruto proviene de Dios, para que nadie se jacte, ni yo me puedo jactar. Que digan, ay, qué bueno es el hermano. No, 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 hermano, no. Hay uno bueno nada más. Y ese fruto también es de Dios, ¿verdad? Como yo le decía en enseñanzas pasadas, el sentir que hubo en Cristo de ver a un hermano espiritual no proviene de mí, no proviene de Cristo, proviene del Todopoderoso. Por eso, ¿quiénes son las que no la van a recibir en el Señor? Pues son aquellos cabritos. Como siempre les saco esta cita bíblica al final de los tiempos como una parábola que puso Cristo Jesús. Y al final, en el juicio, los cabritos van a estar del lado izquierdo y las ovejitas del lado derecho. Y Jesús les va a decir, porque cuanto me viste con hambre, con sed, descalzo, en la cárcel, con frío, y no me serviste, no me atendiste, por eso al lago de fuego, por eso apartados de mí. Le dice, Señor, ¿cuándo te lo hicimos? Y él, porque cuanto se lo hacías a cualquiera de estos que yo compré, me lo hacías a mí. Entonces, recuerde que lavar los pies de Cristo Jesús, hoy, ¿qué significa? Trabajar, dar mi vida para que usted llegue a ser capaz, si es que tiene fe, de llevar el Evangelio con pies limpios, sin polvo, sin el mundo. Bien, y eso es un servicio para Cristo. Bueno, dice entonces, que la recibas en el Señor, y aquí dice, fíjese bien, como es digno de los santos, y no la doctrina de los nicolaitas, no la doctrina de los sectaristas, no la doctrina de que, ay, esta no tiene dinero, ay, mira, viene pobre, ay, mira, esta sí tiene, jálatela para acá, comadrita. No, ¿sabe qué, hermano? Eso que estoy diciendo, hay en las iglesias, hay en las iglesias. Ya le he hablado yo de hacer diferencias, pero ese no es un fruto de Dios. Así que digno, un mandamiento, es que la recibamos, que cualquier cristiano que llegue a cualquier lugar, que no haya conocido a los hermanos, pero Dios nos conoce perfectamente bien, siente el calor. Yo, como testimonio para gloria de Dios, le digo algo. Ex hermanos o hermanas que estuvieron un tiempo aquí que no los conocía, que venían de otras congregaciones engañados, pero que no nos metimos en fundamento ajeno, sino que vinieron por su propio pie. A los 4 o 5 días que estaban aquí, porque aquí nos congregamos diario, decían, oiga hermano, hasta parece que lo conozco desde hace mucho tiempo, me siento muy bien aquí. Claro, claro, eso es una edificación para los hermanos que van llegando, ¿no? Que no se sientan incómodos. Y vuelvo a repetir, ese fruto es de Dios, como es digno de los santos. Y que le ayuden, que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. En cualquier. Claro, yo le pregunto, ¿cree que esta mujer necesitaba que le dieran palabra? Era una diaconisa, ya era una obrera. Entonces, ¿de qué necesidades estará hablando aquí? Ropa, comida, hospedaje. Como alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo, cuando mandó de 2 en 2 a sus discípulos a llevar la paz, les dijo, no lleven alforja ni lleven dinero en sus bolsas. ¿Por qué? El trabajador es digno, donde va, de recibir comida o de recibir ropa. Trabajador es digno. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que vamos a dar un servicio y estamos en la cruz. Yo le he hablado y voy contra todos aquellos. Aquí no habla de diezmo,
Habla más del diezmo, más del diezmo. Contra todos aquellos lobos rapaces que dicen que el diezmo no es bíblico. Ok, esas personas que dicen eso, ¿sabe por qué lo dicen? Porque tienen empresas, tienen negocios, que de las mismas ovejitas han robado y han trasquilado, no del diezmo, sino con otros engaños, haciendo mercadería, y tienen carros, pero una persona que está en la cruz, que renunció a las empresas, renunció a cualquier negocio, renunció a cualquier trabajo, por dar la vida, porque un ejemplo para la gloria de Dios, yo tenía, y tenía más, antes de ser cristiano, hablando de las cosas terrenales, porque ya le hablé de las riquezas espirituales que no las cambio por nada. Yo tenía mucho más. Ahora bien, si el representante usted lo encuentra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el día, y no hay un día que le falle, ¿de qué vive? ¿De qué va a vivir, hermano? Entonces, ahí vamos viendo. Por eso aquí me detuve con este ejemplo de esta diaconisa que iba a dar un servicio a los santos. Que le ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros. Cualquier cosa. Hoy, pasta de dientes, un jabón, un champú, la comida, calzado, no sé cuánto tiempo se iba a quedar ahí, pero recuerde lo que dice la palabra, no le pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Por eso dice aquí, en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí está entonces hablando de qué? Del trabajo espiritual, de la obra. Porque ¿en qué situación le pudo ayudar a Pablo? Si Pablo era un apóstol y tenía mucho más sabiduría que la profetisa. ¿En qué? ¿Sabes qué, hermana bendita? Ahorita no puedo ir con esta pareja, se me juntó esta otra, por favor vete tú allá, por favor encárgate. Esa es una ayuda para la obra de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, aquí estamos viendo de una entrega total, de un sacrificio total. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, si dice en Corintios y dice Dios, hermano y hermana, hay una cita que dice, que le decía Pablo a los Corintios, a ver Corintios, claro, Dios, por medio de Pablo, a ver Corintios, si nosotros hemos venido a sembrar la paz, si tú estás gozoso y dices, gloria a Dios, gracias Dios por este hermano, gracias porque salí del mundo, gracias porque mis hijos ya no son drogadictos, gracias. ¿Acaso sería mucho que contribuyan ustedes con lo material para aquella persona utilizada por Dios que ha dado su vida? Entonces, ahí vamos viendo que este es un mandamiento y se lo pide a los discípulos. Aunque también, yo le digo, un representante, si yo tengo la oportunidad como representante de también dar, no voy a decir, no, el representante no debe de dar, esto es para... No, es en parejo, porque Pablo también se despojaba de lo suyo propio para repartir para la obra y para las necesidades de los pobres. Amén. Dice en el versículo 3, porque aquí en el 16 ya estamos viendo pues el final de la epístola, ya se está despidiendo Pablo con todo esto. Dice, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aunque parezcan nombres de hombres, no, aquí no eran hombres. Aquí se está refiriendo al sexo masculino. Con la 2, saluda. Y yo creo que Dios nos exalta porque uno cuando lee la Biblia sin el Espíritu dice, ¿y esto qué conocimiento tiene, hombre? Pues, digo, ¿por qué? Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Fíjense, la palabra consiervo colaborador. Estamos viendo el poder de Dios. ¿Cómo? Desde que Cristo Jesús murió y resucitó, porque para mí el mayor poder de Dios en este pacto es ver una persona transformada de la obra del diablo a la obra de Dios. Entonces, aquí estoy viendo el poder de Dios, como Dios, a los que verdaderamente tuvieron hambre,
sed de justicia, a los que creyeron, llegaron a la meta. Llegaron a la estatura del varón perfecto o de la varona perfecta. A mí esto no es historia. A mí esto, meditarlo y releerlo, es decirle: Señor, eres fiel. Señor, tus promesas son para todos. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que aquí habían como de los de la circuncisión, como gentiles. Entonces, ya para llegar a ser un colaborador, es lo que dice en Timoteo, que el diácono dice: no pongas a un neófito, no pongas a un indocto, sino que el diácono debe de ser, y vienen las características, ¿verdad? Irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, y para poder llegar a esa estatura se necesita todo el discipulado en el conocimiento de lo que es de Dios y lo que es del diablo, y haberme apartado totalmente, como ya lo hemos dicho, estos amaron a Dios primero y ya estaban amando al prójimo, como lo estamos viendo en enseñanzas pasadas. Bendito pueblo de Dios. Entonces, mis colaboradores en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos y tener un ministerio. La piedra del ángulo. Entonces, en Cristo Jesús, porque todo lo que hacemos es para Cristo, es para Cristo, es para el amo, es para el Señor. Dice en el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, no es que llegaran a decir: méteme a mí ya, Pablo. No. Mire, una de muchas historias vivas que nos deja la Biblia y muchas otras que nos escribieron. Pero una de ellas es cuando Pablo predicó en Éfeso, donde se adoraba a la gran Diana, la diosa de los efesios, y que a Pablo la Biblia da a entender que lo mataron, ¿verdad? Hoy, ¿quiénes son los que exponían la vida? Los que llegaban y se metían entre las piedras, entre los golpes, entre los leñazos, y lo rescataban y se lo llevaban. Porque una cosa es arriesgar la vida por Cristo y estar en peligros, en naufragios, en peligros de los de dominación, en peligros de los judíos. Una cosa es estar en peligro por predicar la palabra, y otra cosa es exponer mi vida para que, si Dios me lo permite, pues cuando veo a un hermano que lo van a aprisionar o algo, tratarlo y calmar. Una de muchas, Pues yo dice, colaboradores que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y ahorita me viene a la mente otro versículo bíblico sobre que expusieron su vida por mí. Primera de Corintios capítulo 13 habla del amor y dice que si yo diera mi vida para ser quemado por algún hermano, nada soy si no tengo amor. Entonces, estos colaboradores que expusieron su vida eran santos, tenían a Dios, y eso es lo que vale, porque recuerde que nadie se va a salvar por obras. Ahora dice en el versículo aquí, y yo doy gracias, sino los cuales a los cuales no solo yo doy gracias, sino a todas las iglesias de los gentiles. Ahora, de igual manera, las gracias primeramente deben de ser para Dios. La honra, la gloria para Dios. Pero también bíblicamente estamos viendo que en el nombre de Cristo Jesús yo puedo ir con un colaborador, puedo ir con un hermano y con una hermana que haya estado en peligros conmigo, que haya sido fiel, que haya estado en las buenas y en las malas, y digo malas en la oposición, por el reino de la justicia, y darle las gracias por haber puesto su vida a Cristo y por no pecar y por tener el Espíritu Santo. Porque yo así le doy las gracias a mis hermanas y a mis hermanos. Hermano, hermana, gracias por amarme,
Gracias. ¿Por qué? Porque tú tienes el amor. Porque el mayor amor que me puedes dar y el mayor gozo es verte en la cruz, es ver que practiques la verdad, es verte con temor. Entonces, un hermano o una hermana que puede tener esta obra en la oposición es porque tiene a Dios. Y así le voy a dar las gracias. Y dice entonces, ¿va? A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque se debían a ellos, primeramente a Cristo. Porque, hermano y hermana, una persona que entiende, mire, yo le digo algo, no para jactarme, por favor, que yo siempre lo hago para edificación, para darle gloria a Dios. El día 21 de marzo cumplí 59 años. Y es muy bonito que en vez de darme un regalo, porque hay hermanas pobres, ¿verdad? Como antes en la carne de mí, pues lo que me interesaban eran los regalos, saber qué me van a dar, me hayan dicho, hermano, gracias por darnos su vida mediante el fuego de Dios, gracias por ser un instrumento, gracias porque siempre en las malas, en los tiempos de peligro, varias veces nos quitó de la boca del león, con lágrimas, un agradecimiento, y claro, no de labios porque tienen un fruto diferente. Ay, hermano y hermana, créame que pues es uno de los mejores regalos que uno puede tener, el ver el trabajo de Dios, el sacrificio de Dios en un fruto de conversión. Entonces, por eso dice que los gentiles también debían dar gracias a este tipo de instrumentos, a este tipo de varones. Bien, dice en el 5, saludad también a la iglesia de su casa, o sea, de casa de estos dos varones, de Priscila y de Aquila, porque ellos estaban a cargo también de dar la palabra de un servicio. La casa eran los congregantes. Saluda también a la iglesia de su casa. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, nos vamos a quedar ahí en el 5. Mañana lo voy a terminar de explicar bien, se nos ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que la presencia de Dios esté con usted para el entendimiento de cada enseñanza. Me despido con un abrazo y con el óculo santo. Si Dios así me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 38. Gracias y hasta mañana.